Adán era la figura del que había de venir. ¿Quién iba a venir? Cristo Jesús. La muerte había entrado al mundo entero por causa de ¿quién? De la desobediencia de Adán. Por cuanto es el primer hombre desobediente de Dios, por la desobediencia entró el pecado al mundo entero. La ley dice que los padres comerán la fruta y los hijos pasarán la dentera. Por causa de la desobediencia entró el pecado al universo entero. Aunque no había ley en ese entonces, la muerte estaba reinando desde Adán hasta Moisés. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron de la manera de la transgresión de Adán. Muchos no pecaron de la forma como pecó Adán, porque no estaban en el huerto del Edén, y muchos no hicieron nada de hecho. Simplemente nacieron. A nacer bajo la naturaleza adámica o bajo esta carne, con solo nacer ya está lleno de pecado. Nosotros no hicimos nada, simplemente por Adán. Solamente por Adán. La muerte tomó control del universo entero. El mundo yace bajo el poder del maligno. Eso hasta hoy no se ha quebrantado. Dice que no obstante reinó la muerte de Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir, que es Cristo. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno, por aquel uno murió los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Esto quiere decir que si por la desobediencia de Adán, los muchos, que es el mundo entero, reinó la muerte, muchos más abundarán en gracia por el regalo de Cristo. Amén. Si Adán tuvo poder para meter el pecado, tuvo poder para que la muerte reinara en el mundo entero, mucho más tendrá poder Cristo para traer salvación a aquellos que crean en Él. Amén. A eso es lo que se está refiriendo. Pero el don no fue como la transgresión. El don que es Cristo, el regalo que Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo como regalo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dice, pero el don no fue como la transgresión. El regalo que Dios dio no fue como la transgresión de Adán. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, si por el pecado de Adán reinó la muerte en el mundo entero, dice aquí, abundó mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, a Jesucristo. Y con el don no fue como el don no sucede como en el caso de aquel que pecó. Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pero sí, por la transgresión de uno reinó la muerte, mucho más reinará en vida para uno solo, Jesucristo, los que recibieron la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Pero pues si por la transgresión de uno reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque si, como la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley
se introdujo para que el pecado abundase, más cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Así que, así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para justicia. La vida eterna en Jesucristo, Señor nuestro. Dios. Esta es la obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Que cuando el Padre había venido a rescatar a los hombres, a buscar aquello que se había perdido, aquello que se había perdido no había encontrado la vida eterna, porque no entendieron el mensaje que el Padre le había enviado. La muerte, aunque tuvo poder, aunque tuvo poder para engañar a los hombres, aunque la muerte engañó y de la misma manera hizo que reinara en toda la raza humana, de esa misma manera el Padre ha enviado a su Hijo y introdujo la vida eterna para deshacer las obras de muerte en la raza humana. Pero esto no puede ser ejecutado en la raza humana hasta que podamos creer en este sacrificio. Podamos creer firmemente que esto se ejecuta en nuestras vidas. Es increíble creer, o es imposible creer, que el ser humano crea más en la muerte que en Jesús. La palabra de Dios es clara. La palabra de Dios nos alienta y nos da fe para poder creer en el sacrificio de Cristo. Nos da poder para creer que la muerte y todo lo que viene en Jesucristo se opera en nosotros para la transformación. Pero el ser humano cree más en lo que Adán hizo que en lo que Jesús está haciendo en su vida. ¿Cómo así? Porque aunque cuando Jesucristo ya hizo todo perfecto, se sacrificó e entregó su vida y pagó todo lo que tenía que pagar para liberar a los hombres prefirieron quedarse en la naturaleza adámica que en la naturaleza de Cristo. Aun cuando ya Jesucristo lo hizo todo. Filipenses 2, 5 al 11, lo leímos ahorita. Dice aquí del 6, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, hecho semejante a ti y a mí. Estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta los sumos y le dio un nombre que sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, y lo que esté en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios y Padre. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en a cuando Dios, Jesucristo, siendo Dios, se despojó de toda su gloria y vino a la tierra en forma de hombre. En forma de hombre, como tú y como yo. Demostrándole a la raza humana que teníamos el poder para salir de la naturaleza de Adán. Teníamos que creer que ya el sacrificio que hizo Jesucristo era perfecto para sacarnos de la muerte.
librarnos de la condenación eterna, librarnos de todo lo que nos ataba a la muerte. Él se despojó de toda su gloria, se desvistió de toda su gloria y vino a la tierra y se hizo igual que tú, igual que yo. Muchos están diciendo, no, pero que Jesucristo es Dios. Aquí el Filipenses dice que él, cuando era Dios, se despojó de todo su poder y vino en su mayor insensatez. Vino en su mayor debilidad y se hizo hombre como tú y como yo, demostrándonos el camino para poder llegar a la vida eterna, demostrándonos la forma como nosotros podíamos alcanzar esta salvación, cómo nosotros podíamos caminar conforme a como Él caminó, cómo nosotros podíamos hablar como Él habló, cómo nosotros podíamos obtener todas las cosas que Él obtuvo en esta tierra. Él se despojó de todo. Caminó como tú y como yo. Pero él dice en Hebreos, y ahí donde muchos, Hebreos 5, 7 al 9, búscalo ahí, Tito. Y Cristo, en los días de su carne, ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podría librar de la muerte. Fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia. Aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación a todos los que le obedecen. Cristo, en los días de su carne, ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podría librar de la muerte. Aquí el Señor, aquí la palabra de Dios nos está demostrando que Jesucristo, aunque era Dios, Él se despojó de toda su gloria, pero Él no vino a la tierra como Dios. Él vino a la tierra como un ser humano común, como usted y como yo, con debilidades, con mucha debilidad en su carne. A mostrarnos el camino para poder alcanzar la vida eterna. Poder alcanzar esta perfección, porque aquí dice, y habiendo sido perfeccionado, en el 9, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Aquí el Señor está hablando de la obediencia, por lo que padeció, aprendió obediencia. Jesucristo nos está mostrando el camino para poder alcanzar la vida eterna, pero Él está pidiendo ¿qué? Obediencia. Pero la gente no quiere soltar la naturaleza adámica porque tiene que caminar conforme a la obediencia de la palabra, a la obediencia de lo que el Señor está ordenando o mandando en nuestras vidas. Pero la gente no quiere soltar la naturaleza adámica porque la naturaleza adámica está condenada o está atada o está viciada a pecados, a debilidades, y el hombre no quiere pasar a ese nivel. La raza humana todavía está muy acostumbrada a vivir una vida carnal y natural. El ser humano todavía no logra imaginarse o no logra pasar aquel umbral o aquella frontera de lo natural o a la vida eterna. De la muerte a la vida eterna. No logra imaginarse eso. ¿Cómo puede ser posible? Muchos dicen, es imposible que un ser humano alcance la perfección. Ningún ser humano es perfecto. Cuando Dios creó al hombre, ¿cómo lo creó? A su imagen conforme. Dios creó al hombre a su imagen conforme a su semejanza. ¿Acaso Dios es imperfecto? ¿Acaso Dios tiene debilidades?
Y Dios nos creó conforme a la imagen de Dios. Pero el ser humano no es capaz o no le da la gana de soltar ese pensamiento de mediocridad. Pensamientos mediocres que los llevan viciados nuevamente al mismo pecado. Los llevan viciados nuevamente a una vida depravada, una vida reprobada. Porque de la misma manera que en Adán los muchos fueron constituidos pecadores, de la misma manera en Cristo Jesús los muchos serán constituidos justos. Entonces no nos conviene nosotros soltar esta naturaleza de condenación para ir a una naturaleza de justicia. No nos conviene a nosotros soltar esa naturaleza adámica que nos lleva a la condenación eterna para ir a una naturaleza nueva que es en Cristo Jesús. Amén. Para que nos lleve a la vida eterna. Amén. Pero Dios está pidiendo obediencia. Esta obediencia nos va a llevar a la perfección. Mateo 5:48, ¿qué dice? Sed pues perfecto como nuestro Padre que está en el cielo es perfecto. ¿Cómo Dios nos creó a nosotros? ¿Cómo Dios nos creó a nosotros? A su imagen conforme a su semejanza. O sea, que Dios nos hizo. ¿Pero qué pasó en el camino? ¿Qué pasó en el camino? Lo que pasó en el camino es que el hombre dejó la naturaleza divina y se conectó a la naturaleza adámica, a la naturaleza terrenal. Y se acostumbró tanto a esta naturaleza que no es capaz de lograr entender. No es capaz, iglesia, no es capaz de entender que ya sus pensamientos son pensamientos altos. Dios nos está llevando a poder soltar ya definitivamente esta naturaleza. Poder entender que tenemos frente a nuestros ojos. Tenemos frente a nuestros ojos la oportunidad de alcanzar la perfección en Cristo Jesús. Si no se puede alcanzar, entonces no existiría ese verso. Si no se puede alcanzar, entonces dice aquí, habiendo sido perfeccionado. O sea, si habiendo sido perfeccionado, quiere decir que en el camino fue perfeccionado. No era perfecto. ¿O sí era perfecto? No era perfecto. Y Cristo en los días de su carne ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo pudiera librar. Escucha. Escúchalo. La muerte reinó desde Adán hasta Moisés. ¿A qué naturaleza? La naturaleza adámica. Quiere decir que Jesucristo todavía estaba conectado a la naturaleza adámica. ¿Y cómo fue librado de esa naturaleza adámica? Aquí lo dice. Porque Cristo en los días de su carne, cuando estaba como usted y como yo, ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte. ¿Qué es la muerte? Escucha. ¿Qué es la muerte? ¿Qué hemos aprendido? ¿Qué es la muerte? Separación de la eternidad, separación del Dios eterno. ¿Está captando la idea? ¿Y cómo entonces? ¿Quién lo libró? ¿Y cómo lo libraron de la muerte? Con gran clamor y súplicas. Y fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Pero a la raza humana no le gusta padecer. Inmediatamente cuando siente un golpe, sale corriendo de ahí y no quiere pasar por ahí por el camino.
No quiere sufrir, no quiere que sea reprendido, no quiere que sea corregido, no quiere que sea enseñado. Se hacen sabios en su propia opinión y hacen su vida como le da la gana, y a la final de cuentas sigue ¿qué? Dándose el mismo golpe con la misma piedra. Dios, Jesús siendo Dios, se despojó de toda su gloria y vino a la tierra en condición de hombre, como usted y como yo. El Señor nos está dando la clave para poder alcanzar la vida eterna, o sea, la perfección. La perfección. ¿Sabes lo que es perfección? Perfecto es Cristo, ¿cierto? Y Cristo aprendió la perfección en la tierra. ¿Y acaso es imposible nosotros aprender la perfección aquí en la tierra? No es imposible. Es posible porque Él ya nos mostró el camino. Solo que nosotros tenemos los ojos cerrados y no se nos ha revelado todavía cómo se logra. Pero el primer paso es la obediencia a su palabra. La obediencia a su palabra. Y si es necesario obedecer hasta la muerte, vamos a hacerlo. Pero Él dice que clamó y ofreció ruegos y súplicas con gran clamor. ¿Qué es un clamor? ¿Qué es un clamor? Mucha gente llega a la iglesia y vienen a orar, pero es tanta el clamor que se quedan dormidos. Un clamor es con grito, con desespero. Un clamor es de dentro. Y ese clamor hace que tú botes lágrimas, botes moco, vomites, hace de todo. Porque es un desespero, es una oración con desespero. Así clamó Jesús por ti, por mí. Él clamó con desespero a tal punto en el Getsemaní que él sudaba grandes gotas de sangre. Estaba reventándose él solo con el desespero para que sea librado ¿de qué? De la muerte, de la naturaleza adámica. Y fue oído por su temor reverente. Son claves que nosotros tenemos que aprender. No podemos llegar aquí como nos da la gana. Si Dios me escucha, bueno. Si no me escucha, igualito, me voy de aquí. Si Dios me hace el milagro, no me importa. Si no me hace el milagro, igualito me voy para el médico. Muchos llegan aquí con rebeldía, creen que Dios va a escucharlo así. Mucha gente viene a la iglesia pensando que le están haciendo un favor a Dios con venir a la iglesia. Mucha gente está pensando que darle una limosna a Dios o a la iglesia le están haciendo un favor. Hermano, están equivocados. Están equivocados aquellas personas que piensan que con venir a la iglesia, orar o leer la Biblia, le están haciendo un favor a Dios. Están bien equivocados. Esto no es cuestión de suerte. Esto no es cuestión de suerte. Esto es para que Dios esté llamando. Y si usted le está provocando leer la Biblia, si usted le está provocando venir a la iglesia, y si le están yendo constantemente gente a predicar el evangelio, es porque Dios lo está llamando a usted y Dios tiene misericordia de usted. Amén. Porque si no se acerca a Dios a usted, usted se va a un lugar de tormento. Y Dios, Jesucristo, en los días de su carne, Él oró con desespero, con clamor y súplica a aquel que lo podía librar de la muerte. Y dice que fue oído a causa de su temor reverente. Cuando Él termina de su clamor, que fue oído, su cuerpo fue transfigurado. Alcanzó una perfección en la tierra. Y es ahí donde Dios nos quiere llevar, nos quiere trasladar a entender que nosotros podemos despegarnos de esta naturaleza adámica. En esta tierra nosotros nos podemos despegar del pecado. En esta tierra nosotros nos podemos despegar y caminar como Cristo caminó, hablar como Cristo habló, pensar como Él pensó y hacer la misma obra que Él hizo aquí en esta tierra. Amén. No es imposible, es posible, porque Él ya nos mostró el camino.
Amén. Él ya lo hizo todo. Vamos a caminar en la senda que Él ya hizo. Amén. Solo Él está pidiendo obediencia a su palabra. Solo Él está pidiendo obediencia, obediencia, obediencia. Para que podamos ser librados, para que podamos ser despegados de esa naturaleza y de la muerte, tenemos que ir a su presencia con temor reverente, pero con oraciones y súplicas. Y si es de derramar lágrimas, vamos a derramar lágrimas. Si es de tirar moco o vomitar, cualquier porquería que esté dentro de nosotros, hay que echarlo fuera. Porque nosotros todavía estamos en esta tierra y constantemente el enemigo quiere llenarnos de su inmundicia. Y la única manera para poder librarnos es pasar a la eternidad, pasar a donde está Jesucristo. Pero viendo novelas no vamos a poder lograrlo. Viendo en el Facebook o viendo el teléfono, el internet cada ratico no lo vamos a poder lograr. Yo no estoy diciendo que no lo vamos a poder ver, vamos a verlo, pero todo tiene un límite, todo tiene un, como dice en Carupo, una paranza. Hay que darle parado a eso ya. Cambien el teléfono por una Biblia. Cambien la habladuría por la oración. Es allí donde podemos lograr la perfección en Cristo Jesús. Es ahí donde nosotros podemos alcanzar la salvación. El Señor nos está enseñando cómo nosotros podemos alcanzar la salvación, hermano. Nosotros no seremos salvos con venir a la iglesia. En la iglesia te están enseñando a ir a ese lugar. Pero no el que venga para la iglesia será salvo. No el que venga se sienta en una silla y escucha la Biblia va a ser salvo, no. El Señor nos está mostrando cómo tenemos que hacer las cosas para alcanzar la salvación. A causa, Jesucristo, a causa de su padecimiento, fue perfeccionado. Y fue tanta su perfección que vino a ser autor, como dice en el 9, autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Hay que aclarar un término aquí. Mucha gente está enseñando en las iglesias que solamente recibe a Cristo y con eso te va para el cielo. Hay que aclarar un término. El cielo no se alcanza porque tú recibiste a Cristo y ya. Aquí lo dice. Habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación a todos los que le obedecen. O sea, para alcanzar la salvación tenemos que obedecer a aquel que es perfecto. Y aquel que es perfecto, como dice Mateo 5:48, sed pues perfecto como mi Padre que está en el cielo es perfecto. Dice, escuchen algo aquí. Vamos a ir a Deuteronomio 18. Vamos aquí en cuanto a la conducta. Escuchen. A la conducta de los hijos de Dios. Deuteronomio 18. Vamos a leerlo del 9 en adelante. Dice, amonestación contra las costumbres paganas. Cuando entren en la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. El primer mandamiento, busca ahí, el mandamiento. Deuteronomio 20. Aquí está ese título. No, Deuteronomio 5. Éxodo 20, Deuteronomio 5. Deuteronomio 5, vamos a leerlo aquí. Llamó Moisés a todo Israel y le dijo, oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestro oído, aprenderlos y guardarlos para ponerlos por obra,
Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb. No con nuestros padres hizo Jehová este pacto, no con nuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con nosotros, todos los que estamos aquí hoy vivos. Cara a cara habló Jehová con nosotros en el monte de en medio del fuego. Yo estaba entre Jehová y vosotros para declararos la palabra que Jehová para vosotros, porque vosotros tuvisteis temor del fuego y no subisteis al monte. Y dijo: yo Jehová tu Dios te saqué de tierra de Egipto, casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás para ti cultura ni imagen alguna de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás ante ella ni la servirás, porque yo, Jehová, soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares a aquellos que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente a aquel que tomare su nombre en vano. Ok. Aquí el Señor comenzó a dictarle la forma de poder conducirse el pueblo de Dios para entrar a una tierra, la tierra prometida, una tierra terrenal, valga la redundancia, para entrar a una tierra que Dios le prometió, una tierra que fluye leche y miel. Simplemente Dios lo sacó de la tierra de Egipto y le dio pautas, le entregó una conducta para conducirse delante de él, para ir a una tierra natural. Ahora, escuchen esto. Ve lo que el Señor está diciendo a su pueblo, cómo tienen que conducirse. Cuando entres en la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti ninguna, en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para que Jehová, para con Jehová cualquiera que hace esta cosa. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa a estas naciones delante de ti. Perfecto será delante de Jehová tu Dios. ¿Cómo tiene que ser? Perfecto será delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar, agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te han permitido, porque a ti no te ha permitido Jehová, esto Jehová tu Dios. ¿Cómo tenemos que ser delante de Jehová? ¿En dónde? ¿En dónde? En el cielo. Entonces es imposible alcanzar la perfección en la tierra. Perfecto será, dice el Señor, ahí donde Dios está diciendo: no hagas costumbres de estas naciones que no me conocieron. Estas naciones que se levantaron en contra mía y comenzaron a hacer cosas que no me agradaron. Comenzaron a meter hechicería, brujería, encantamiento, de sortilegio y toda clase de pecado. Comenzaron a adorar a los ídolos, a cosas que el mismo hombre creó, metiendo que la idolatría y así metiendo la hechicería, porque idolatría es hechicería, y de esa manera comenzó a entrar la depravación sexual. Y hasta hoy vemos que la tierra está contaminada de cualquier cantidad de pecado. Aún hoy el Señor está exigiendo una perfección aún mayor, porque no nos vamos a quedar en esta tierra. Nosotros vamos al cielo.
Nosotros vamos al cielo. Así que Dios está pidiendo para ir a aquella tierra. Tenemos que soltar aquella tierra, la nueva Canaán que está en el cielo. Tenemos que soltar cualquier cantidad de costumbres paganas, costumbres mundanas, costumbres de la tierra. Y tenemos que comenzar a caminar como Cristo caminó en la tierra para poder alcanzar aquella nueva tierra que Dios nos tiene preparada en el cielo. Amén. Una nueva naturaleza según Cristo, no según Adán. Una nueva naturaleza según Dios. Amén. ¿Acaso es una loquera lo que yo estoy hablando? Muchos dirán, eso es imposible. ¿Acaso Dios se equivoca cuando dice esto? ¿Acaso Jesucristo se equivocó cuando digo, sean perfectos como mi Padre que está en el cielo es perfecto? Solo que no están, no son, no están dispuestos a poder caminar y hacer las cosas como Jesucristo las hizo. ¿Cómo alcanzó la perfección Jesús? Porque buscó la presencia del Señor con temor reverente, con clamor, con lloros y lágrimas, y pidiéndole a aquel que lo podía librar de la muerte, y fue oído a causa de su temor reverente y fue librado de la muerte, perfeccionando el camino para nosotros. Perfeccionando el camino para que nosotros vayamos allí. El camino, para poder alcanzarlo, vamos allá. Mateo 11, busca ahí, Mateo 11, 29. Llevad mi yugo sobre vosotros, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso. ¿Acaso nosotros tenemos descanso aquí en esta tierra? Por mucho que nosotros querramos, nunca alcanzaremos descanso en esta tierra. ¿Sabe por qué? Porque nosotros no pertenecemos a esta tierra. El mundo yace bajo el poder del maligno. Por mucho que usted quiera, usted nunca alcanzará descanso en esta tierra, porque siempre se le va a levantar alguien en contra suya. Para que pueda alcanzar descanso a su alma es estar solamente en la presencia del Señor. Y para poder ir a ese lugar, ¿cómo tenemos que ser? Mansos y humildes de corazón. Y ahí es donde Dios nos quiere llevar. Y ahí es donde nosotros tenemos que aprender ya definitivamente, dejando la naturaleza adámica. La naturaleza adámica es ojo por ojo y diente por diente. El más fuerte es el que sobrevive. El más vivo es el que siempre está arriba. La naturaleza adámica siempre piensa que es una viveza. Son más vivos que los demás. Buscando un negocio, buscando una cosa. La naturaleza en Cristo es totalmente diferente. Quédate tranquilo. No pelees tú, yo voy a pelear. Mantén tu corazón manso, no abras la boca. Mantén tu boca callada. Confía en el Señor. Busca mi presencia. Ora. Métete en ayuno. ¿Tienes algún problema en la carne? Métete en ayuno. Dale palo a la carne. Pero el ser humano no le gusta ese asunto. El ser humano no le gusta eso. ¿Qué tanto orar? ¿Qué tanto orar? Entonces, si no te gusta orar, entonces tampoco puedes ir al cielo. Si no te gustan las cosas que son espirituales, tampoco puedes ir al cielo, lamentándolo mucho, porque el cielo es espiritual. Si no te gustan las cosas espirituales, las que hacemos aquí, lo que están escritas en la palabra, entonces tampoco puedes pasar a otro nivel o a otra posición en Dios. Porque la única manera para poder entender y conocer las cosas espirituales, tenemos que meternos en el mundo espiritual. Pero no nos tenemos que meter en el mundo espiritual como la hechicería, la brujería y el encantamiento. Esa es abominación al Señor. Mucha gente quiere meterse en el mundo espiritual viendo el horóscopo.
Es irresistible la gente cuando está atada al horóscopo. Se ponen sobrenombre, que si Virgo, que si Cáncer, que si el otro, sin darse cuenta que se están atando todavía mucho más a la naturaleza adámica, haciéndose imposible despegarse de esa naturaleza. La televisión y todos los medios de comunicación están contaminados por Satanás. Y está enviando hechicería constantemente a los hombres, tomando a los hombres por los ojos, enviando una especie de brujería que se llama telequinesis. No hace falta ni tocarlo, no hace falta ni que usted pise un lugar esotérico. Simplemente con usted clavar los ojos, ya inmediatamente el enemigo se está metiendo por ahí. ¿Sabe por qué? Porque tiene puertas abiertas. Pero cuando alguien no tiene puerta abierta, no pasa nada, porque el espíritu lo alerta. Pero imagínate, pasa el día pegado ahí en el internet, o viendo la noticia de lo que está pasando en Venezuela. Pasan todo el día viendo eso y hablando todo el día. Yo le estoy diciendo que no se informe, pero que su lengua no, o que su boca no se abra para repetir lo que está sucediendo a nivel mundial. Que su boca solamente se abre para profetizar lo que es de Dios, lo que es hablar en Cristo y lo que es la vida eterna. Así es la vida en Cristo Jesús. Todas estas cosas tienen que pasar. Así que no se turbe tu corazón ni tenga miedo. Todas estas cosas tienen que pasar. Porque si se turba tu corazón, ahí no eres manso. Aprende de mí, dice el Señor, que soy manso y humilde. Dice, mía es ligera la carga. Toma mi carga. Dame la tuya, que es bien pesada. Él está diciendo, ¿cuál es la carga de Jesús? ¿Cuál es la carga de Jesús? Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. La carga, ¿qué le está diciendo? Mira, simplemente, sé manso, sé humilde. ¿Acaso es difícil ser humilde? ¿Acaso es difícil ser manso? Difícil es para aquellos que todavía están conectados a la naturaleza adámica. Aquellos que quieren vivir conforme a Adán. Aquellos que todavía están conectados a Adán y decir las cosas que Jesucristo dijo. Es imposible. Es imposible predicar de amor. Es imposible predicar la palabra del Señor con un corazón lleno de maldad. Es imposible, porque no pasa nada. Más bien, se retorna esa palabra y te castiga a ti. Hombre que quiera que seas tú, que juzgando a otro te condena a ti mismo. ¿Cómo pasa eso? Cuando tú envías la palabra es como una espada de doble filo. Ella envía la palabra, ella envía eso y regresa. Juzga a esa persona, pero ella también se regresa a ver cómo está tu vida. Pero si ella viene y regresa y te consigue con un corazón manso, ya no será una espada, sino será un pan. Ya no será una espada, sino será como agua, que te dará aliento, que te dará refrigerio. ¿Espada para qué? Para simplemente cortar lo que está deficiente. No es para matar. Ella va a cortar, separa el alma del espíritu. Ella va con espada y va a sacar lo que no está bien, lo que está escueto, lo que no viene conforme a la naturaleza divina, sino lo que viene conforme a la naturaleza adámica. Ella va, pero para que eso logre tenemos que ser mansos y humildes de corazón, no de fachada,
No de cara, de careta o de boca, sino de corazón, porque ella va a penetrar el alma. Tenemos que ser manso verdaderamente como Jesucristo fue manso. ¿Cómo se logra eso? Jesucristo lo hizo. ¿Cómo? ¿Cómo? Él se acercó con lloros y lamentos y súplicas y un temor reverente. Jesucristo en los días de su carne, cuando estaba como usted y como yo, estaba luchando con la naturaleza adámica para poder alcanzar la perfección en esta tierra. Él se acercó a Dios con temor reverente, con oraciones y súplicas, para que Dios lo librara de la muerte. Y muchos dicen, no, pero es que Él era Dios. Él se despojó de su gloria, ya no era Dios en la tierra. Y era un hombre como tú y como yo. Entonces es imposible alcanzar eso. Es imposible alcanzar la perfección en Dios. Parece que no lo están creyendo. Está muy fuerte este mensaje. Para la religión es imposible, pero para los que viven en Cristo Jesús no es imposible, es posible. Amén. Porque ya Jesucristo lo hizo todo. Vamos a Romanos otra vez. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte de Adán hasta Moisés, y aun en los que no pecaron de la manera de la transgresión de Adán, cuál es figura de lo que había de venir. Ahora, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron todos los hombres, murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y como el don no sucede como en el caso de aquel que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado por la condenación, pero el don vino a causa de las muchas transgresiones para la justificación. Pues si por la transgresión de uno reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Él ya lo hizo todo. Adán metió la pata y metió la muerte en el mundo, pero de la misma manera que Adán metió la pata a Jesucristo, entonces le sacó la pata a Adán y salvó la naturaleza adámica. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Simplemente reconocer la acción de justificación en Cristo Jesús y caminar con la misma forma, o caminar como Jesucristo caminó en esta tierra. Haciendo así alcanzarías la perfección en Cristo Jesús y como consecuencia o como satisfacción la vida eterna o el cielo. Es imposible para los hombres, es imposible, pero para Cristo no. Por eso es que ¿sabe qué? La religión no enseña este asunto, porque la religión le gusta pecado. La religión le gusta la fornicación y el adulterio. La religión le gusta la hechicería, el encantamiento. La religión le gusta eso. La religión le gusta el mundo. Por eso es que la religión no enseña este asunto. La religión enseña, no, peca. Y después Dios te perdona. La religión enseña, somos pecadores salvados por gracia. La religión enseña, mira, es imposible nosotros dejar el pecado. Eso enseña la religión. Mas Jesucristo no vino a darte una religión. Jesucristo vino a darte la vida eterna. La vida eterna no tiene nada que ver con religión. La religión es simplemente una costumbre.
Santiago dice, la religión perfecta y sin mácula es aquellos que tienen buenas acciones. El que le da al pobre, el que le da a la viuda y el que le da al necesitado. Esa es la religión. Pero esa religión no te lleva a nada. Primera de Corintios capítulo 13 dice, mira, ¿qué vas a hacer tú con dar tu vida y darle todo? Vendes todo lo que tú tienes y se lo das a los pobres y no tienes amor. De nada te sirve. Viene a hacer como metal que resuena o sirve lo que retira. ¿Qué vas a hacer tú con darle tu riqueza a los pobres? ¿Qué vas a hacer tú con darle todo a los pobres y no tienes a Cristo en tu corazón? No sirve de nada. ¿Eres como un metal que resuena o sirve lo que retira? Eso es la religión. Jesucristo vino a enseñarte algo más grande. Jesucristo vino a enseñarte el camino para la vida eterna. Aleluya. Jesucristo vino a mostrarte el camino a la perfección. Esto es la obra perfecta de Dios. Jesús.